Pasado, listo, muy bien, verde, verde, muy bien. Ajá, entonces, el domingo pasado comenzamos una serie llamada La dinámica del reino, del arrepentimiento a la plenitud. ¿Por qué hablamos del arrepentimiento a la plenitud? Porque el arrepentimiento es como la puerta, es como la llave con la que nosotros entramos en el reino de Dios. Cuando Cristo comenzó a predicar el evangelio, ¿qué decía? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ah, muy bien. Entonces el arrepentimiento quiere decir que reconocemos delante de Dios nuestra falta, nuestra pecaminosidad, que merecemos el infierno. Pero la vida cristiana se trata solamente de quedarnos allí. No, hay un arrepentimiento para salvación y un arrepentimiento progresivo para santificación. Entonces el para salvación lo tenemos allí, entregando nuestra vida a Cristo y reconociendo que por nosotros no merecíamos el cielo. Perfecto. Luego pasamos al arrepentimiento para santificación. ¿Ok? El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces quiere decir que Dios no deja las cosas a medias. Y si vemos que a veces hay personas que dijeron que eran cristianas y se apartaron, es porque nunca fueron, sino que estaban convencidas, pero no convertidas espiritualmente ni regeneradas con el nuevo nacimiento. Ok, su vida fue una vida cristiana externa, mecánica, intelectual, pero no fue verdaderamente espiritual, regenerada, porque Dios, el que comienza su buena obra, no la deja hasta la mitad. Y dice la palabra, ninguna de sus ovejas se va a perder, lo dijo Jesús, por esa parte. Pero entonces esa es la llave y es el camino. Pero entonces al final también dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces nosotros caminamos también sobre la plenitud de que ya Cristo obedeció, cumplió, vivió, manifestó perfectamente, completamente, y nosotros por fe recibimos todo eso. Y caminamos desde la plenitud de la perfecta obediencia de Cristo, desde la perfecta santidad de Cristo, desde la perfecta justicia de Cristo. Y de esa manera entonces nosotros estamos desarrollando esta serie para que nosotros como creyentes tengamos esa perspectiva bíblica de que tenemos que estar en un estado constante y continuo de arrepentimiento, pero también entendidos de que ya caminamos en plenitud porque ya el perfecto, el manifestador, el ejecutor lo hizo y nosotros estamos en él. ¿Ok? Hoy es el segundo mensaje porque el de hoy se llama el fundamento inamovible, la ejecución de nuestra reconciliación. ¿Ok? Por eso la inteligencia artificial decía que tenía un enfoque cristocéntrico, porque el del domingo pasado tenía un enfoque teocéntrico del Padre, hoy cristocéntrico del Hijo, y el domingo que viene neumacéntrico, centrado en el Espíritu Santo. Y el otro arriba, con el favor de Dios, vienen nuestros hermanos de coro, para que entonces estemos orando que ellos van a congregarse aquí con nosotros. Viene un grupo, un parte de la iglesia, pues, y el hermano Álvaro va a estar dando la palabra. Entonces, bueno, estamos coordinando eso. Ok, entonces, comenzamos con las preguntas iniciales. Umbral de confrontación. Preguntas para desmantelar nuestro ego. Ok. Antes de acercarnos al fundamento, que es Cristo, debemos permitir que la palabra actúe como un bisturí sobre nuestras miserias ocultas. ¿Ok? Primera, ¿cuántos de tus proyectos de fe se desmoronarían mañana si, por ejemplo, Dios retirara su gracia, revelando que en realidad nunca edificaste sobre la roca, sino sobre el escenario de tu propio ego y ambición ministerial? Segunda pregunta, ¿por qué insistes en buscar el reconocimiento de los hombres públicamente mientras tu habitación secreta, donde nadie te ve, es un cementerio espiritual donde la comunión con la Trinidad ha muerto por tu negligencia y falta de arrepentimiento? Tercera, ¿cómo te atreves a llamarte reconciliado con el Padre cuando tu vida diaria está marcada por el rencor, la competencia y la autojustificación, negando con tus hechos la eficacia de la sangre de Cristo que pretendes predicar? Y cuarto, si hoy fuera el instante del juicio final, ¿encontraría el Cordero en ti un templo cimentado en su justicia o una torre de orgullo religioso cuya única recompensa será el estruendo de su propia caída eterna bajo la condenación de los incrédulos? Hermana, tenemos una hojita de coloreado para Luciano. Ok. Si quiere tenerla aquí, se la puede traer. Perfecto.
Muy bien, entonces, Emanuel Versón, Efesios 1 del 9 al 10. Ajá, Efesios 1 del 9 al 10, perfecto. Vamos por aquí. Muy bien, muy bien. Ujú. Adelante. ¿Listo? Bueno, leemos bajo la dirección del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Perfecto. Ahora, mis queridos, entonces veamos acá. Vamos a, recuerden que nosotros como comunidad, recuerdo, estamos ahorita en mayo, ya vamos a comenzar en junio. Bajo la dirección del Señor y de la Trinidad, dijimos que íbamos a estar desarrollando mensajes con enfoque Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por un tiempo, hasta que como sufrimos esa reforma y esa renovación, y eso se arraigue en nuestra identidad, ¿ok? Hay diferentes tipos de predicación expositiva, predicación temática, ¿ok? Por eso nosotros ahora estamos desarrollando este tipo de mensaje temática. Estamos desarrollando temas con una perspectiva trinitaria en cada una de las personas de la Trinidad. No es común, pero eso sí, mientras que sea bíblico, es válido, ¿ok? Solo que, bueno, a veces crea cierto choque y cierto ruido en las comunidades cristianas porque normalmente no se le da ese enfoque a las prédicas y es algo particular, bíblico, pero nosotros tenemos que ser diligentes en ese sentido. Ya como cuando tengamos claro nuestro triángulo teológico, que estamos arraigados en la Trinidad, entonces, bueno, es bastante probable que pasemos para la parte expositiva, o sea, que agarramos una porción bíblica y la desglosamos tomando en consideración todos y cada uno de sus elementos, pero ahora nosotros desde la perspectiva de la Trinidad. En cambio ahorita es temática, ¿ok? Tenemos un tema que Dios me da el título, le damos un enfoque trinitario y desglosamos al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Ajá, y entonces dentro de eso, ok, entonces subenfocamos cuál es el contexto del versículo que acabamos de leer, cómo ese versículo nos confronta, cómo descansamos en que Cristo es el que lo cumplió perfectamente, y aquí le añadimos el cuarto punto, que nos va a llevar a un deseo más profundo de tener comunión e intimidad, que es lo que ahorita ellos están desarrollando por lo que leímos en Sepulcros Blanqueados. Tenemos que buscar desarrollar comunión con ellos, porque no tanto, vamos a evangelizar si hay que hacerlo, pero más que todo la transformación de ellos en nosotros. Y así desde ese punto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? Porque ya estamos familiarizados, pero una persona que venga o que tiene tanto tiempo de ver y vivir la vida cristiana de una manera como normalmente se enseña en las iglesias, es donde a veces pueden venir los choques. Y entonces, porque ya hay sistemas evangélicos mecánicos que lo desarrollan con un patrón dominical y nosotros en ese sentido, como ellos van dirigiendo, vamos adaptando, vamos incorporando, vamos descartando, porque hacemos esa obra viva, que ellos según su dirección lo hacemos con fundamento en la palabra. Ok, muy bien, hermano Everson, querido, perfecto. Entonces acabamos de leer, primero, el Padre, Yahweh, el planificador eterno que decretó la ejecución. ¿La ejecución de qué? De la redención, porque vamos a hacer también hincapié en la redención. ¿Qué es la redención? La reconciliación que nosotros tuvimos con nuestro Creador a precio de Sangre. ¿qué derramó? Cristo. Muy bien, excelente. Mi madre, ya no voy a estar aquí. Un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, y así en ese sentido nos vamos interconectando. Eso es otro distintivo particular de mi persona como maestro, que siempre incentiva al espíritu a que fluya a través de ustedes y que ya vamos interconectándonos. ¿Ok? Normalmente, como yo sé que José y Fabiola han ido a otras iglesias, siempre está el pastor, el que da mensaje, el ungido, la iglesia ya está ahí nada más porque está centrado generalmente en la figura del mensajero. Nosotros aquí no. Aquí le damos la libertad grupal al Espíritu Santo y por eso hacemos estas metodologías pedagógicas para estimular y incentivar la obra del Espíritu en nosotros. ¿Ok? Contexto de Efesios 1, capítulo de versículos 9 al 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Hablando de quién? De Cristo. En este caso del Padre. El Padre. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre. Muy bien. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, ahí sí, en Cristo. Pero el que hace todo esto es el Padre, en la plenitud de los tiempos,
El Padre, como arquitecto eterno, no dejó la salvación al azar. En el consejo atemporal de la deidad, Él decretó la reconciliación. Lo que vemos suceder en el tiempo cronológico es la ejecución perfecta de un plano diseñado antes de la fundación del mundo. Dios es el planificador que orquestó la historia para que su remanente caído pudiera regresar a la fuente. ¿Ok? Ese es el diseño del Padre. En el tiempo cronológico, bueno, estamos en el año 2026, 2025, ya, 2026, después de Cristo. Ajá, ese es el año que estamos, después de Cristo. O sea, pero eso Dios dispuso que fuese en el tiempo en el que Cristo fuese crucificado, en el cronológico, pero ya eso estaba planificado en lo eterno, desde el mismo Padre. La soberanía del Padre implica que la caída del hombre no fue un accidente que tomó a Dios por sorpresa, sino un escenario que permitió, oído acá, un escenario, la caída de Adán y Eva fue un escenario que permitió la manifestación de una gracia mayor. ¿Ok? El decreto del Padre es el marco legal y eterno que hace que la justicia divina y el amor se encuentren en un punto exacto. Esto es profundo. En un solo punto, ¿verdad? Y en un solo acontecimiento se cruza la justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Y cuál creen ustedes que es ese acontecimiento? Correcto, la cruz. En la cruz, por una parte, fue satisfecha la justicia divina que nosotros merecíamos por nuestro pecado y fue derramada sobre la persona de Cristo. Pero también se demuestra él amor, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Entonces, en la cruz, por amor, Cristo satisfizo la justicia del Padre, y en ese punto es donde ya nosotros podemos decir sobre Cristo y por el Padre que Dios es un Dios justo y es un Dios amoroso, según la voluntad, el decreto, la planificación del Padre. Entonces, en ese sentido, nosotros glorificamos al Padre por la fuente, por el planificador y el arquitecto. Busquen todos, busquen todos Isaías 55 del 8 al 9, lo voy a leer yo. Isaías 55 del 8 al 9. Toda afirmación siempre debe tener ¿qué? Sustento, fundamento o argumento bíblico. Muy bien. Respaldo también. 55 del 8 al 9. Leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Entonces allí, o sea, hijo, por favor, o sea, vamos a poner las cosas en contexto. Y aquí nuestro Padre nos está diciendo, o sea, yo no soy como ustedes. Mis pensamientos no son como los de ustedes y mis caminos no son como los de los suyos. Alto, sublime, inmarcesible, inaccesible, inalcanzable. Y todas las palabras del diccionario que podamos pensar y buscar aún quedarían cortas. Gloria a Dios. ¿Cómo nos confronta eso? Cuando desobedecemos al Padre, cuando dudamos de su soberanía y tratamos de ayudarle con nuestras propias estrategias humanas. Al buscar soluciones fuera de su plan, cometemos el pecado de la suficiencia propia, tratando de construir nuestro destino, ignorando los planos del arquitecto, lo cual para el incrédulo es el camino directo al abismo de la separación eterna. La autosuficiencia es una forma de ateísmo práctico. Cuando el creyente planifica al margen de la oración y la palabra, está declarando indirectamente que el arquitecto no es lo suficientemente sabio para gobernar su vida. Esa actitud deshonra la fidelidad de Dios, sugiriendo que sus promesas son insuficientes. Entonces, por eso nosotros hacemos hincapié en la necesidad de orar. Porque cuando nosotros hablamos y oramos es porque necesitamos buscar dirección, necesitamos buscar sabiduría, necesitamos precisión, necesitamos preguntar qué es lo que quiere que hagamos, ¿me explico? Y también recibir dirección de qué, de su plano, de su diseño, de su propósito, y eso lo recibimos a través de la comunión, oración. Y entonces al no hacer eso, yo sé, yo ya tengo eso calculado. Padre, pongo en tu mano este día en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas cosas no pasan en este día? Que a veces uno, por ejemplo, quiere que vaya para el centro en carrito o en buseta, quiere que paguen pago móvil o en efectivo, para dar un ejemplo, pues, o sea, la cantidad de cosas que nosotros en un día nos pasa son incalculables e innumerables, pero por eso nosotros tenemos que ir desarrollando la práctica de comunión y oración para que cada decisión, cada detalle, cada paso, cada pensamiento, cada situación y circunstancia que en nuestros cronos va pasando, vayamos recibiendo la dirección y hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este contexto, el Padre. ¿Ok? Muy bien, nos confronta. Segundo, ¿descansamos en quién?
Cristo. En Cristo. Ah, muy bien, en Cristo. Ajá. Juan 6, 38. Muy bien. Ujú. Juan 6, 38. Perfecto. Ujú. Dice, porque, fíjense lo que dijo Cristo en ese sentido. Ujú. Porque no estamos en Cristo, ya sé cuál es el enfoque, gracias, señor. Ajá. Juan 6, 35 dijo, Jesús les dijo, no, Juan 6, 38. Ajá. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Dios. Entonces Cristo estaba claro. Por ejemplo, hashtag estaba claro. Hashtag estoy claro. Ujú, ujú. Entonces Cristo lo dijo, imagínate. Jesús es el cumplimiento perfecto de este plano. Él ejecutó el decreto del Padre con toda fidelidad. Puedes confiar en tu salvación porque el arquitecto diseñó un plan que Jesús cumplió a la perfección. La obediencia de Jesús no fue una opción secundaria, sino la expresión perfecta de la comunión trinitaria. Si el Hijo, siendo Dios, se sometió al plan, ¿quiénes somos nosotros para reclamar autonomía? Su fidelidad histórica, porque lo que vimos que pasó cuando Él hizo la obra del Padre, la cumplió totalmente. Es la garantía de que el plan del Padre no puede ser frustrado por el caos humano. Aquí es donde entra uno de los grandes misterios que nosotros, gracias hermano querido, uno de los grandes misterios que nosotros humanamente no entendemos. Que como Dios agarra a sucios, rebeldes y desordenados pecadores, esa doctrina se llama la doctrina de la providencia divina. Dentro de lo que es el desastre humano, caos humano, desastre humano, tanto de su pueblo como de lo que es el mundo, al final siempre se va a cumplir su voluntad. Pero ya ese es el misterio de la providencia divina que nosotros a veces no entendemos. Cómo Dios se glorifica en que 150 personas murieron en un accidente de avión. Por dar un ejemplo, no lo sabemos, pero todo, absolutamente todo en el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es para la gloria de Dios. No hay absolutamente nada. Tragedia, muerte, salvación, todo es para la gloria de Dios. Ya el misterio de cómo algo obra para la gloria de Dios no nos compete a nosotros, pero sí pasa porque todo está diseñado con ese fin. ¿Ok? Y descansamos en Cristo porque Cristo es la manifestación de la obediencia perfecta de todos y cada uno de los decretos del Padre. ¿De los decretos de quién? ¿Del Hijo? ¿De los decretos del Espíritu Santo? No, porque el Padre es el arquitecto, planificador, diseñador de todo. No en rango, en rol. ¿Ok? Y entonces Cristo recibe los planes y los cumple perfectamente. Entonces nosotros somos confrontados porque entonces tenemos que reconocer que estamos siendo rebeldes e independientes, pero también aquí se pone entonces el cerebro tenemos que ahora picarlo en 4 partes, porque somos confrontados y tenemos que reconocer nuestras faltas, pero al mismo tiempo descansamos porque Cristo lo manifestó y lo cumplió perfectamente y no se trata de nosotros sino de lo que Él hizo. Y entonces ahora vamos al otro que es que ánimo papá, ánimo en Cristo. Muy bien, y ahora vamos al deseo profundo de que esto nos debe de llevar a una vida más profunda de oración, comunión y relación con la Trinidad. Muy bien, Salmo 119, 10. Esta estrategia del Señor está maravillosa. Gloria a Dios. Ok, Salmo 119, 10. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Gloria a Dios. Y lo dice el rey David. ¿Ok? Anhela la intimidad con el Padre. ¿Cómo comienza lo que conocemos como el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. Entonces, ¿la comunión con quién? Con el Padre. Puede sonar redundante, pues. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre. Pero aquí nos estamos hablando en el contexto del Padre. Para que entonces nosotros tengamos una relación con los tres, que obviamente en los otros contextos ya lo tenemos claro. Ahora, dice, anhela la intimidad con el Padre, que tu mayor deseo sea conocer el diseño del Padre en lo secreto, arrepintiéndote de tu autosuficiencia y anhelando que su plan sea finalmente el único que dirija tus pasos. Gloria a Dios. Argumento, la búsqueda de Dios en lo secreto. ¿En dónde? En lo secreto. Por eso es que es importante que entonces nosotros, dentro de lo que es el discipulado que estamos recibiendo,
¿Dónde queda el secreto? Cada uno de nosotros tiene su propio cuarto, cada uno de nosotros tiene su propio espacio, cada uno de nosotros tiene su propio lugar para que entonces dentro de esa relación íntima, personal, en algunos contextos pareja, muy válido, pero también a nivel personal, individual. Y eso es importante. La búsqueda de Dios en lo secreto es el único lugar donde el alma se despoja de las expectativas ajenas. Ya, yo quiero que me vean, yo quiero compartir, yo quiero decir, yo quiero hablar para que me vean. No, o sea, no se descarta porque obviamente hay que ejercitar los dones también. Pero a veces hay hermanos que solamente lo que quieren es pura tarima, que lo vean, hace cosas que estén delante de todos. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque obviamente la carne le gusta recibir atención, le gusta, en la carne sí, generalmente. Pero es por el Espíritu que nos ayuda a mantener siempre todo en el Espíritu. Pablo dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado. ¿Dónde? Entonces, claro, porque él había sido llevado al mismo tercer cielo, había visto cosas que el mismo Pablo dijo que son difíciles de explicar y de escribir, y que Dios tuvo que mandarle ese guión porque si no, si hubiera llegado aquí, ¿me entienden? ¿Qué les pasa? Yo soy Pablo, yo fui por el tercer cielo, pedazos de humanos mortales, por ejemplo, pues. Entonces, como Dios sabe que la carne es así, te manda el aguijón, chácata, y chácata, y chácata. Bueno, entonces nosotros por naturaleza tenemos esa tendencia en la carne a ser altivos y arrogantes. Y a los que no, entonces, sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé. O sea, ese es el famoso sí, yo sé. Es como que, bueno, si se la sabe tanto, wow, ¿qué haces aquí? Por dar un ejemplo. Entonces, y hasta incluso que dentro de lo que hemos hablado, siempre estoy abierto a escuchar, siempre estoy dispuesto a recibir lo que sea. Y al final, en mi relación de mi comunión, en mi cuarto, ellos me van a confirmar a mí, por así decirlo. Y de igual manera con cada uno de ustedes, en ese sentido. Perfecto. Al buscar el rostro del Padre, el creyente descubre que su identidad no está definida por sus logros, sino por haber sido integrado en el plan maestro del arquitecto. Glorioso. Entonces, vamos a construir grandes cosas para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, porque somos un ministerio de calidad, pero en su tiempo de cantidad, porque en estos días fuimos para una escuela y repartimos 250 Nuevos Testamentos a 250 niños en una escuela que se llama La Gabalilla. 250 niños, wow, y cada uno de ellos tenía su propio Nuevo Testamento en su corazón. Y eso es un instrumento que el hermano Alfredo llama, hermano Ángel, usted es el hombre. Claro, yo digo, bueno, yo no soy el hombre, la gloria de Dios, pero dígame porque ya veo una diligencia y hay un llamado en ese sentido. Pero que así como tenemos aquí a Lucianito, Ashley cuando viene, los 6 niños cuando vienen aquí, en su tiempo, aquí vamos a tener maestras con niños de 0 a 5, maestras de 5 a 10, así cada uno de su grupo y es grande, pero partiendo de la fidelidad que estamos desarrollando el carácter aquí, para que después puedas conocer tu ministerio. Claro, aquí está el área de niños, aquí está el área de adolescentes, aquí tenemos y eso pasa, jactancias humanas porque se glorían de sus logros en vez de tener un enfoque de eso tiene valor porque es el reino, pero mi máximo valor y nuestro máximo valor es que pasemos horas hablando en la presencia del Señor, derramándonos, presentando nuestras heridas, que ellos nos llenen, y eso es lo más gozoso, lo más bello, lo más precioso que nosotros podemos tener, y después de allí es que ellos nos llevan a hacer lo demás. Ese es el orden, esa es la manera. Y de esa manera entonces nosotros, ¿cómo sabemos que somos discipulados por ellos? Por su fruto lo conoceréis. No diga nada más, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues nada más escucha a la persona hablar 5 minutos. Nada más escucha hablar 5 minutos. De lo que hable, ya sabes qué es lo que hay aquí. Y por su fruto lo conoceréis. No diga nada, nada más véalo y escúchalo. Listo. Y la Biblia es clara en ese sentido. Ok. Segundo punto, ¿vamos con quién? Yes. Viene la hermana Marixa. 1 Corintios 3:11. ¿Qué va? Jesús, el Hijo Jesús, el constructor que ejecuta la reconciliación. ¿Te dice cuánto tiempo lleva el mensaje, hermana? 1 Corintios. Ajá, ¿cuánto? Muy bien, perfecto. 1 Corintios 3:11. Ajá, muy bien. Ajá. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Muy bien. El hermano José
trabajas a veces en áreas de construcción y has echado piso, ajá, y aquí te lo dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es el Espíritu Santo, dice, el cual es el Padre, dice. No, entonces aquí vemos que dentro del equipo que son el Padre y el Espíritu Santo, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto y tú te encargas de esto, ¿sí? Y aquí en la misma Biblia dice que el rol de Cristo es el que fundamento. Ya, muy bien, mi papá es el que diseña, es el arquitecto, el que hace los planos, perfecto. Viene Cristo, la base, el fundamento, el vaciado, ¿ok? ¿Te sabes el nombre de alguna contratista aquí de materiales de punto fijo? ¿Ahí? ¿Ah? Ok. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que está el Ancla, Taco Impa, creo que es una que también se llama por ahí, que vende materiales. Entonces, hay unos camiones que son los que hacen la mezcla de cemento, los camiones esos grandotes, pues, grandes. Ajá. Ajá, entonces uno le llama, Espíritu Santo, ajá, dígame a la orden, necesito echar un fundamento. ¿En qué edificio va a construir? Un edificio llamado la iglesia. Ok, perfecto, ya yo le mando el cemento para allá. Entonces viene, pic, 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 y entonces echa el piso. ¿Y ese piso es quién? Wow. ¿Cómo va a quedar ese piso, José? No, hombre, ese es cemento premium y si le echan piedra, porque también a veces creo que le ponen piedra para que agarre fuerza y también le ponen cabilla, para que también la columna y toda la estructura pues, en esa parte. Ah, bueno, nadie puede poner otro fundamento por este puesto, cuál es Cristo, gloria a Dios. Entonces, estamos haciendo una obra del discipulado, ahorita cuando dijimos sepulcros blanqueados, ¿quién dijo eso? Jesucristo. Entonces, Cristo mismo es el que nos quiere limpios por dentro. Así como me lo dicen, nos lo dice. Ah, muy bien. Entonces, nosotros estamos claros y conocemos a nuestro Señor y estamos siendo discipulados y preparados por Él. Ahorita Cristo viene, ¡bum! ¡Chum! Cristo, dígame la hora, ¿qué pasó? Llegaste maravilloso, sonó la trompeta, excelente. Te estábamos esperando. Entonces, con esa confianza y con esa seguridad, porque nosotros nos relacionamos con Él. Él da la prédica, Él da el mensaje, Él da el discipulado, Él revela, Él guía, Él orienta, confronta, hace todo lo que hace, porque así en ese sentido garantizamos una verdadera dirección trinitaria y que como todo el mundo dice, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Aquí no se hace nada que no sea de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos aquí es la voluntad de Dios. Cuando lo llevamos al filtro, no pasa el filtro de la palabra. Entonces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, el enemigo es bueno haciendo eso. Disfrazar la palabra, disfrazar el evangelio, como que son cosas de Dios, pero al final son humanas y satánicas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hay ministerios que hacen liberación y todas cuestiones demoníacas. En tu nombre hicimos milagros. Aquí tiene el poder de Dios. Ese hombre sana, el poder de Dios lo lleva sana. En tu nombre hicimos milagros. Ah, bueno, Cristo es el que va a decir, bien, siervo fiel, o va a decir, apártate de mí, hacedor hermano, no te conozco. Y bueno, pero por eso que nosotros desde aquí tenemos que garantizar que lo que estamos hablando fielmente por la palabra es directamente del Padre, directamente del Hijo, directamente del Espíritu Santo, y que ustedes y yo tengo que desarrollar una relación de comunión con ellos, ¿ok? Para que entonces, en ese sentido, desarrollemos nosotros un temor santo, una comunión privada, verdadera, y un fruto genuino de lo que estamos, porque Jesucristo es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, por su fruto, pues conoceréis. Bueno, ahí está la prédica, revise mi YouTube, revise el mensaje, le paso los PDF. O sea, en ese sentido, pues, el discipulado, hermano Meley, ¿de qué hemos hablado desde que nos conocemos? Gloria a Dios. Hermana, la estoy impulsando, incentivando a inmundicia, carnalidad, modas, Dios me guarde. Todo lo contrario, pureza, santidad, sin legalismo ni religiosidad, pero sí con identidad y vocación divina. Y así con cada uno de nosotros, ¿ok? Primera de Corintios 3:11. Ahora, el contexto de Corintios, ¿ok? Jesús es el constructor que al encarnarse puso el cuerpo para hacer el cimiento. Él unió lo eterno, la santidad de Dios, con lo temporal, la carne humana, mediante su vida y muerte. La reconciliación no es una idea, es una ejecución histórica. Él es el único cimiento sobre el cual la eternidad puede descansar en la vida del creyente. Cristo es el mediador ontológico. En él la naturaleza divina no se diluye y la humana no se destruye. Esa unión hipostática es el fundamento porque permite que Dios experimente la muerte y el hombre experimente la vida. Interesante. Permite que Dios experimente la muerte. Por eso a veces a una persona no les cuadra la doctrina de la unión hipostática de Dios, de Jesucristo Dios. ¿Cómo es eso que Dios muere? Por ejemplo, porque dice que Cristo murió por nuestros pecados y Jesucristo es Dios. ¿Cómo se explica ese misterio? Pero también permite que el hombre experimente la vida, porque nosotros al estar en Cristo vamos a tener vida
eterna. Entonces yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo se une ese misterio glorioso, maravilloso. Y sin esta piedra angular, piedra de la esquina angular, porque ese es un versículo bíblico que dice, en un edificio la piedra angular es una piedra clave e importante que garantiza la estabilidad del edificio. Se usaba mucho en tiempos antiguos, que después en su momento les voy a compartir la imagen infográfica de qué es eso de la piedra angular en los edificios de los tiempos que se escribió la palabra, porque esa era una piedra importantísima y sobre esa piedra era que se levantaba el edificio. No es como ahorita que hay tecnología y toda esta cosa, porque esa era una piedra y que si esa piedra fallaba el edificio iba a colapsar. Entonces hablamos de que Cristo es la piedra angular del edificio que es su iglesia. Si era la piedra angular y esa piedra está perfecta, ese edificio está la garantía de que no va a caer. Cualquier estructura espiritual es inevitablemente un espejismo que colapsará. Si no, la roca no es Cristo, ¿ok? Y si en algunos casos nosotros como comunidad somos sacudidos, es válido porque quiere decir que no es que no estamos en la roca que es Cristo, sino que hay ciertas áreas que teníamos sobre la arena que tenemos que seguir puliendo porque somos humanos falibles y dentro de nuestra falibilidad, entonces hay áreas que Dios por llamado, por advertencia o por proceso nos llama a corregir. Por eso es importante ser diligentes a los llamados de Dios, lo que corresponde a escuchar su voz y ser diligentes en lo que quiere que hagamos. Varones con la familia, en el caso de los varones, ¿ok? Novio, o sea que hay que hacer la obra de la voluntad de Dios de acuerdo al diseño, porque si no lo hacen a las buenas, si no lo hacen con advertencia, Dios dice, o uno en propósito o desuno en propósito, como ellos a veces hacen ahora, en ese sentido. Seguimos entonces, Gálatas 2:21. Muy conocido. 2:21. Gálatas 2:21. Dice. Muy bien. Gálatas 2:21. ¿La digo? No, ya, porque va de ahorita el otro, yo le digo cuál. Todo Gálatas 2:21. Perfecto. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí, obviamente, estamos muy claros con el versículo 20. Ya no vivo yo, más Cristo vive también. Pero ahorita vamos a hablar del 21. Y el apóstol Pablo dice, no desecho la ¿qué? La gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, por cumplir la Biblia, fuésemos declarados justos, entonces por demás murió Cristo. Pablo está recordando y recordándoles eso. O sea, que nosotros por eso descansamos en Cristo. ¿Ok? Nos rebelamos cuando pretendemos que nuestra bondad propia o nuestros propios logros son parte de la base de nuestra salvación. Quien intenta justificarse a sí mismo desprecia la ejecución de Cristo. Para el incrédulo esto es un rechazo letal. Es el intento, repito. Para el incrédulo esto es un rechazo letal. Porque está rechazando la justicia que Dios dio al enviar a su Hijo y la rechaza. Quiere justificarse por su propia manera y por su propia vida. Y eso lo lleva a llevar a la muerte. Y para el creyente carnal es una ofensa grave que conduce a una vida sin fruto y bajo juicio. Porque entonces pretende que al estar en Cristo quiere entonces hacer obras por sí mismo, separado de la vid. Y al final van a ser frutos que no van a prevalecer porque Dios no reconoce nada y no recibe nada que no venga directamente del Hijo. Nada sale del Padre por el Hijo y nada llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Ok? El legalismo, ¿qué es el legalismo? Es el intento humano de comprar el acceso al fundamento del Padre con la moneda devaluada de nuestras propias obras. Esa actitud no es solo inútil, sino que es un insulto a la suficiencia de la cruz, sugiriendo que la muerte del Hijo de Dios fue un pago incompleto. Por eso nosotros caminamos en la unión ontológica por la fe en Cristo y caminamos en la obediencia de Cristo. Nos santificamos en la santidad de Cristo, ¿ok? Manifestamos las obras desde las obras de Cristo para que la jactancia humana, para que el mérito humano quede completamente excluido y que hagamos lo que hagamos acá en la tierra según la obra de Cristo, como su cuerpo acá en la tierra y Él es nuestra cabeza. De esa manera, cuando presentemos el fruto, ¿de qué nos vamos a jactar? Gloria a Dios. Me glorío en Jesucristo. ¿Cómo? Lo dijo hermano Meley, lo dijo. Ok, muy bien, hermano, maravilloso. Ok, entonces nosotros en ese sentido
¿Nos gloriamos en quién? En Cristo. Porque Él es el manifestador y ejecutor perfecto. Nosotros lo que hacemos es que obedecemos al estar unidos en Él. Damos fruto, lo de ahorita, nuevamente, ejemplo. La Davalillo es una obra que la misericordia de Dios manifiesta por medio de Cristo a través de sus instrumentos. Es el enfoque correcto. ¿Sí? Ok. Mateo 7:25. ¿Cómo? Mateo 7:25. Maravilloso. Dice, hablando de la parábola de que construyó sobre la casa, de que construyó la casa sobre la roca y sobre la arena. Y el versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y en este contexto es ¿quién? Cristo. Gloria al Señor, porque hay un salmo que dice Jehová, castillo mío y roca mía. Entonces, en ese contexto es el Padre, pero aquí vemos que la roca es Cristo. Muy bien. Entonces, ¿cuántas rocas hay? ¡Wow! Por eso es importante que ahora, desde nuestra perspectiva trinitaria, hay un salmo que dice abajo, se dice, oh Jehová, castillo mío y roca mía. Entonces, pero entonces aquí dice, estaba edificada sobre la roca, y el que dijo eso es Cristo, y en este contexto es el Hijo. Entonces nosotros entendemos que nuestro castillo es el Padre como roca, de arquitectura, de planificador, ¿ok? Y en este contexto nuestra roca es Cristo, porque es el ejecutor y es el manifestador, y es el que estamos en la práctica parados, como tal, por así decirlo. Muy bien. La seguridad del creyente no radica en su capacidad de aferrarse a Cristo, sino en la fuerza inquebrantable de Cristo que sostiene al creyente. Las tormentas de la vida son simplemente las pruebas de autenticidad que demuestran que nuestra base es la roca y no el suelo inestable de nuestra propia voluntad. Entonces, ¿cómo sabemos que nosotros somos seguidores de Cristo? Por sus frutos. ¿Y cómo entonces vemos los frutos? Por las pruebas. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando viene la prueba? Porque usted podrá decir que es albañil, que es arquitecto. Bueno, ahí están los sacos de cemento, ahí está el agua, ahí está el material, dale pues. Porque tú con la boca puedes decir que haces el sambil. Por ejemplo, pues, si yo sé hacer sambil, no, yo hago una escuadra y la coloco, yo no sé, pues, por un ejemplo. Diosito me ha preparado en esto, está bien. Pues yo coloco otras cosas en el ejemplo, pues. Ajá, entonces, lo que puedo llegar a hacer es mezclar un poco, pues, y que en el momento que digo, ya va, de muchas que estoy cansado. Ok, pero decir que saber que lo sé como tal, pues no. El hermano si me puede decir, echarle más tierra, echarle más agua, o no, bueno, te pasaste de cemento, que sería algo como hacer harina pan, pues, más o menos así. Ok, pero entonces, muy bien, nosotros demostramos con la práctica, con las pruebas, de verdad qué acción hacemos, cómo nos manifestamos, cómo se comportan los jóvenes entre ustedes. Se comportan como jóvenes que reflejan que Cristo los está dirigiendo. ¡Ah, mira! Guacata, viste que ahí está, hermano, ahí está. Tiene que racata. El hijo de Adán, salió el hijo de Adán. Ok. Ok, es lo natural, por eso les digo, gloria a Dios. Ajá. Ahora, ¿cómo se relacionan los hijos con las madres? En ese sentido, reflejamos que la Trinidad está en medio de nosotros, por dar un ejemplo. Ok, en ese sentido, pues. Muy bien, entonces eso pasa. Y en un contexto familiar, en un contexto sano, es válido, porque el que esté libre de pecado, ¿sí? Yo puedo ponerme entonces aquí, tú, y mi piedra, no, viene el Espíritu Santo, me levanta la mano, me pone la piedra más grande y me la tira a mí primero. No aquí, sino allá después en el cuarto. Me tiraste piedra a todo el mundo, ¿y dónde estaba la tuya? Yo lo conozco, le empieza, entonces, yo no, porque yo sé que eso de ellos, para corregirnos, es un fuerte, entonces yo les hago caso rápido, no señor, yo, antes de decir los demás, yo, ok, hijo, muy bien, así. La espada de doble filo, pero que el filo que venga para acá tiene que ser como que un machete, y para allá un cuchillito, algo así pues. En cuestión de tamaño, pues, que si nosotros vamos a cortar a los hermanos por la palabra para que hagan ciertos cambios de que no están reflejando la Trinidad,
pues hágalo mención con la palabra, pero con lo que usted lo haga, el filo que usted tenga es porque usted se chaca, que no soy humilde, que soy arrogante, que no me gusta que llamen a nadie, que siempre quiero tener la razón, que no, que volteo los ojos cuando me regañan, o sea, por dar un ejemplo, pues toda esa serie de cosas humanas, entonces para acá, pero multiplicado por 10. Y oye, hermano, mira, veo que hay cierto patrón que tienes que reconocer porque la Biblia dice y no actúes así. Es válido y lo podemos hacer, pero que también nosotros, primeramente, el filo para nosotros sea bastante profundo, que es como Dios quiere que nosotros lo hagamos y es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Para terminar en Cristo y avanzar entonces al Espíritu Santo, pendiente de la mano Nelly, que ya le digo cuál versículo. Ahora todos, Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Wow, la Biblia es tan profunda, hermano, y tan gloriosa, porque aquí te coloca dos términos gloriosos, ¿ok? En Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Ajá. Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 7. Fabiola, si lo puedes leer, ahorita sigue la hermana Nelly con el otro versículo. Ajá, Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 7. Oído. Estoy perdida. Ajá, tranquila. La hermana va a leer Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 7. No, tranquila. Tú ahorita vas a leer en la parte del Espíritu Santo. Ajá. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, alentados y edificados en él, afirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Perfecto. Sí, estamos todos en Colosenses, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Vean lo que dice el versículo. Dice dos verbos. Primero, por tanto, de la manera que habéis recibido ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Perfecto. Primero, andad en él. ¿Sí? Ajá, que estoy pendiente. Estamos predicando la palabra. Ok. Ajá. Primero, andad en él. O sea que ya aquí la palabra nos está diciendo que estemos caminando ¿en quién? En Cristo. Y lo estamos diciendo ahorita, que caminamos sobre la extensión de la obediencia de Cristo. Perfecto. Segundo, 7, arraigados. ¿Sí? Y tercero, sobre edificados en él. O sea que ya tenemos el fundamento que es Cristo y todo lo que construyamos sobre encima de él tiene que ser sobre la base y sobre la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, y arraigados, aferrados, amarrados. Hay una alabanza que viene que se llama manténme firme y arraigado. Entonces, esa va para el cancionero. En ti, Jesús, en tu amor. Entonces, es una alabanza cristocéntrica porque la palabra del Señor dice en el versículo 7, ¿con qué palabra empieza? Arraigados. ¿Y la alabanza cómo se llama? Arraigados. Entonces, estamos cantando lo que la misma escritura dice. Y en ese sentido, que tu comunión privada sea un ejercicio diario. ¿Cuántas veces pasamos devocionales? Todos los días. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Ok? De profundizar tus raíces en la persona de Cristo. Arrepiéntete de edificar sobre la arena de lo temporal y clama por ser cimentado en la inamovilidad de su justicia eterna, de la justicia de Cristo. ¿Ok? Porque Él obedeció perfectamente la ley que nosotros no podíamos y nosotros la recibimos solamente por la... Correcto, por la fe. Ajá. Ok. Arraigarse en Cristo es un proceso de desprendimiento de lo transitorio, de lo personal. El creyente que no dedica tiempo a la intimidad con Jesús permite que las corrientes del mundo moldeen su carácter, llenen sus pensamientos y guíen sus acciones, mientras que el que se arraiga en él se vuelve una estructura firme, capaz de resistir cualquier presión cultural o ideológica. Porque nosotros, si somos seguidores de Cristo, dice, andad en él, andad en las modas de la universidad, andad en las modas del mundo, andad en las modas varoniles, machistas, feministas, y hasta incluso políticas, porque saben que Venezuela ahorita está en un proceso de transición política y estamos en un proceso de desideologización, porque por más de 20 años este país a nivel político fue de una manera forzada a querer implementar un modelo ideológico político en la que quería entronar al hombre, en la que quería entronar al Estado, y que nosotros, gracias al Señor, estamos ahora, pero eso sí, los que los denunciábamos nos criticaban.
Los que lo decíamos, nos decían que no, que el cristiano no se puede meter en política, que el cristiano no tiene que hablar de eso. Y vemos que hoy en día, gracias al Señor, otros pastores y otros ministerios están levantando y despertando a esa vocación que la iglesia de Cristo tiene que tener en el aspecto político, porque nuestro fundamento es Cristo, pero tenemos una interacción en todos los aspectos. Interactuamos con políticos, económicos, empresarios, con diversas personas. Y dentro de nuestra posición bíblica del reino de los cielos, tenemos que condenar todo lo que no sea contrario al cristianismo, a la fe. Y de esa manera entonces nosotros en este momento tenemos claro cuál es nuestra identidad, a la que muchos cristianos sucumbieron, a la que muchos cristianos se apegaron, a la que muchos cristianos justificaron, pero que ya entendemos cuáles fueron las consecuencias personales, económicas, sociales, que llevó a esta nación a estar como está, y que ya vemos entonces que cuando se coloca al hombre y al Estado en un lugar al que solamente pertenece a Dios, tiene consecuencias, porque Dios derrama en su juicio y su castigo, y en su misericordia ya se ve que estamos en una transición política de la que nosotros como iglesia siempre vamos a mantener los ojos, porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Sí juzgamos, porque en estos días compartí el versículo en el que Juan el Bautista, como profeta, condenaba a Herodes, figura política, porque estaba cometiendo la falta de tener relaciones con la mujer de su hermano. Y allí vemos ese contraste entre profeta Juan el Bautista, iglesia, y político, autoridad terrenal, y la iglesia lo estaba condenando, exponiendo, y sí se puede hacer, y estamos llamados a hacerlo. Si indistintamente en este gobierno la figura preeminente es de izquierda, la iglesia siempre va a estar allí como antorcha de la verdad, exponiendo la falta. Y si el día de mañana Dios dispone una transición hacia la línea política de la derecha, la iglesia va a estar igual en ese mismo contexto, porque nosotros defendemos los intereses del reino de Dios y exponemos lo que atente contra los principios del reino de Dios, venga de quien venga. Esa es la posición bíblica sana, y en estos días vimos cómo el hermano Sugel Michelén y otros hermanos tienen claridad bíblica acerca de ello, y nosotros como comunidad también de parte de Dios estamos modelando y desarrollando eso, ¿ok? Espíritu Santo, versículo Efesios 2:22. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Efesios 2:22, hermana Nelly. Okay. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Muy bien, hermana querida. ¿En qué versión la leyó? ¿Te lea? Muy bien. Ajá. Entonces, repítalo otra vez. 22, ¿verdad? Correcto. Ajá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia. Lo que la cabeza es para el cuerpo, con Cristo todo lo llena la iglesia, queda completa. Ya, Efesios 2:22. ¿Es 1:22? 2:22. Ah, es 2:22, perdón. Ajá. Ok. Excuse me. Ok. Elia. ¿Valeón qué? ¿Te lea? Valera. Ok. Ok. Reina Valera. En quien vosotros también sois justamente identificados para morada de Dios en el Espíritu. Perfecto. Entonces, el Espíritu Santo, el vivificador que aplica la obra, ¿ok? En quien vosotros, ¿quién es nosotros? La iglesia. También soy juntamente edificado en unión con Cristo, como lo dice Telea, para morada de Dios, Padre, en el Espíritu. Entonces, este versículo es indirectamente trinitario, pero aunque estamos ahorita en el contexto, vamos a tomar la parte final. Para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Muy bien. Él es el que sí está con nosotros, los tres, porque Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pero el que está dentro de nosotros en permanente manifestación, ejecución, vivificación, es el Espíritu Santo. Continuamente. Ese aspecto tiempo nos está mostrando Cristo. Él es el que siempre nos está convenciendo de pecado. Él es el que siempre manifiesta su fruto. Él es el que siempre nos da de sus dones. Él es el que siempre nos ilumina, Él es el que siempre nos revela, constante y continuamente. Tenemos comunión con los tres, y dentro de su interacción, porque la Biblia dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces también, ¿quién se le apareció a Saulo? Cristo. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? Cristofanía en ese sentido. Pero también, bueno,
Hay debate, que puede ser el Padre o puede ser el Hijo. Pero vamos a poner en este contexto el Padre, por ejemplo. Ajá. Y entonces vemos que Cristo se le apareció a Saulo de Tarso, pero entonces ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que dentro de la interacción trinitaria, el templo que somos nosotros, estamos con el Espíritu, pero también comunicados con el Hijo y también relacionándonos con el Padre. Y en ese sentido nosotros podemos relacionarnos. Y en este contexto el Espíritu Santo es el vivificador que aplica la ejecución del Hijo. ¿Quién murió en la cruz? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo agarra la obra completa de Cristo en la cruz y nos la aplica. Nos las pone como que fuésemos nosotros. Por eso es que somos aceptados. Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo toma la obra del Hijo, nos la aplica a nosotros y por el Espíritu podemos entonces nuevamente comunicarnos con nuestro Padre que es Espíritu. ¿Ok? Él toma la reconciliación lograda en la cruz y la hace una experiencia viva en tu tiempo cronológico. Sin la labor del Espíritu Santo, la obra de Cristo sería un evento histórico aislado, separado, efectivo, pero no aplicado para nosotros. Por el Espíritu es una realidad transformadora aquí y ahora, ahorita, ya. Cristo murió hace más de 2000 años, pero para nosotros es una realidad por el Espíritu Santo. En nuestra cronología, que vamos a fallecer, la iglesia va a seguir, porque la iglesia va a seguir hasta que Cristo venga o hasta la consumación de todo. Y así como han habido creyentes en el pasado, hay en el presente y vendrán en el futuro, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ok, el Espíritu es el puente actual. Él nos revela nuevos evangelios. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente, sea anatema. Sino que hace que el único evangelio ya revelado se convierta en una experiencia presente y real. Sin aplicación del Espíritu, la palabra sería letra muerta y la cruz un monumento al pasado. No un poder activo que libera del pecado hoy. Qué bendición tuvimos de escuchar hoy antes de la dramatización de Luciano que predicó. El evangelio. Muy bien. El problema del hombre, la solución y el llamado. De una manera gráfica, visual, infantil. También le voy a compartir esa imagencita que también se la habíamos hecho. Muy bien. Perfecto. Ajá. Y aquí como dice, sí, yo en Cristo soy libre, pero estoy pecando. No sabes manejarte en el poder del Espíritu Santo. No es que yo soy así. No sabes cómo el Espíritu Santo te renueva y te reforma. ¿Me explico? Ay, es que yo otra vez lo mismo. Por ejemplo, entonces ya va. Vamos entonces a desarrollar una comunión, porque Cristo es vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, si a mí humanamente me atacan, yo voy a la presencia del Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder. Nos ha dado espíritu de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo, en el Espíritu Santo, recibo del poder del Espíritu. Con la sangre de Cristo soy sanado. Me podrán poner en el periódico, en el Nuevo Día, en el Universal, en el Facebook, en el Twitter, rayarme a nivel mundial, pues, y que vengan aquí el SEBIN, el policía, acusarme, señalarme, burlarme a nivel mundial, pues. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es una presión. Entonces el Espíritu Santo, tranquilo que tú eres hijo de Dios, tranquilo que tú eres hijo de Dios, tranquilo que tú eres hijo de Dios, tranquilo que tú eres hijo de Dios. ¿Quién es más poderoso, las influencias, la carne, el pecado o la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Antes de que existiese nada, el Espíritu Santo se movía en toda la tierra. Antes de que existiesen medios de comunicación, redes sociales, nada de todo eso, ya estaba el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y ahora es que está dentro de nosotros. Entonces, primeramente, pero si no sabemos tener identidad en el Espíritu Santo, lo que nos diga nos afecta. Si no tenemos identidad, nos dejamos arrastrar por la moda del mundo. Entonces, Espíritu Santo, me están atacando, me dicen, tranquilo que eres hijo de Dios, tranquilo que Cristo murió por ti, tranquilo que la sangre de Cristo te limpia, porque Él te recuerda lo que Cristo hizo. Ajá. Tú eres débil, yo te fortalezco. Ok, dale. Mantequilla trinitaria, dale, ok. Entonces ponemos a Cristo. Señor, sáname, vente, mi hijo, porque yo a ninguno que viene a mí lo he hecho fuera. Eso lo dijo Cristo. Y aquí uno, porque ya tiene identidad en Cristo, entonces ya tengo la identidad en el Espíritu Santo porque estoy citando los versículos. Ya tengo la identidad en Cristo porque estoy citando los versículos que habla de mi Señor, de mi Redentor, ¿ok? Entonces, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si Cristo no me condena, si Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, no me condena, no me señala, no me acusa, no me juzga condenatoriamente, lo que tú puedes decir me entra por un oído
y me sale por el otro, gloria a Dios, porque, ay, me dijo mi mamá, me dijo mi abuela, tu identidad está en el hombre, tu identidad está en la tierra, tu identidad, y eso hay que quitarlo. Y entonces de paso, tu identidad en el Padre, yo te predestiné, yo te diseñé, yo te planifiqué desde antes de la fundación del mundo, ya tú formabas parte de mi plan, ya tú formabas parte de mi proyecto. Dios mío, que el nombre de Ángel y el nombre de cada uno de nosotros estuviera registrado en el plan perfecto del Padre desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Qué pedazo de mortal humano cronológico vas a hacer tú a decirme algo? Por así decirlo, pues. Sí. Entonces, vieron cómo ya desarrollamos una identidad trinitaria en ese sentido. Pero ¿cómo demostramos entonces ahora eso? Por medio de las pruebas. Porque es muy bonito decirlo aquí y muy bonito predicarlo acá. Pero en ese sentido, ¿cómo nosotros garantizamos de que nuestra verdadera identidad está regada cuando vengan las pruebas? Y que no solamente estamos anclados en la roca, sino que ya estamos dando triple argumento trinitario. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:19, ya estamos entrando en los puntos finales. Ahora me voy a para acá. Primera de Tesalonicenses 5:19, perfecto. Dice, ahí está clarito. Ahí está. No apaguéis al Padre, no apaguéis al Hijo, no apaguéis al Espíritu. Entonces, en ese sentido, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, avívame. Espíritu Santo, muéveme. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, dirígeme. Gloria a Dios. En ese sentido, desobedecemos al Espíritu cuando apagamos su voz para seguir nuestros deseos terrenales. Vivimos en una rebelión constante cuando ignoramos su convicción de pecado, endureciendo el corazón. Para el incrédulo, esta resistencia es la marca final que sella su condenación. Para el creyente es la causa de su sequedad espiritual y su miseria humana. Por eso nosotros, dentro de lo que juzgamos, es importante como anciano juzgar quién es nacido de nuevo, quién es regenerado, quién tiene el sello del Espíritu Santo, quién podemos catalogar como hermano, hermana en Cristo y que forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, ¿qué? No podrás ver el reino de Dios. Entonces, por eso nosotros siempre debemos estar latentes y pendientes de con quién nos relacionamos, con quién interactuamos, a quién le decimos hermano, a quién le decimos hermana. Y en mi contexto, el día de mañana, a quién nombro como líder, después a quién nombro como diácono, a quién nombro como anciano, que me va a acompañar en el ministerio en ese sentido. ¿A quién asigno para servicio? Porque es importante dentro de lo que nosotros, por el Espíritu, entonces no vayamos a estarnos autoengañando, ni vamos a estar engañando a una persona, haciéndole pensar o creer que es hermano o hermana en Cristo, cuando su naturaleza no ha sido regenerada y está bajo condenación todavía. Y nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido, para no ponerle una esperanza o darle un título de que todavía no lo tiene y la persona se puede quedar tranquila, no buscando el arrepentimiento de la condición en la que se encuentra para que Cristo lo salve, pero nosotros a veces podemos incurrir en esa parte. Y por otra parte, entonces yo puedo incurrir en el error de que puede pasar de llamar a alguien hermano, no llamar a alguien hermano, que sí lo es, pero que debemos tener discernimiento por el Espíritu, porque a veces nosotros relativizamos el Evangelio a nuestra perspectiva. Y en ese sentido es importante recibir revelación, porque a veces aquí pudimos tener opiniones distintas y lo que a veces nosotros humanamente no podemos saber, no podemos entender. El día de mañana, como hemos dicho, que en la gloria nos vamos a encontrar personas que tú vas a estar aquí. Dios nos va a sorprender. Como que pensamos que no, pero al final sí fue. En criterios humanos, por ejemplo, como al final vamos con una persona, yo pensaba que no, ese no estaba aquí. Yo pensaba que sí, pero él no era. Por ejemplo, pues, entonces, pero necesitamos discernimiento, ¿ok? Para tener cuidado con respecto de eso y con respecto de la grey. A Juan, capítulo 16, versículo 13, 14. Yo lo tengo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? 13 y 14, perfecto.
Entonces, cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Perfecto. Porque no hablará por su propia cuenta. En ese contexto, en este contexto, recuerden que nosotros creemos en la unidad, en la diversidad. Hay versículos en los que aquí dice que el Espíritu Santo tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. Porque tomará de lo mío, o sea que Él no habla por su propia cuenta. Pero en otros contextos vimos que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar el Evangelio. Por el Espíritu. Entonces ahí fue una orden del Espíritu Santo. Entonces ellos en la diversidad son independientes, pero en su unidad trabajan en conjunto porque ninguno hace nada por su propia cuenta. ¿Ok? Y aquí lo vemos. Ajá. Para terminar con el Espíritu Santo y hacer el cierre, Romanos 8:14. Muy bien. 16 del 13 al 14. Romanos 8:14. Ajá. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, ajá, muy bien. Ahora, miren, queridos. Ahorita, recuerden en Juan 1, vamos todos, dejen aquí, y vamos a Juan capítulo 1, vean lo que dice aquí. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan 1, 14, creo que es. Juan 1:12. Vean cómo en este sentido se conecta trinitariamente a un mismo título que nos da en Cristo y en el Espíritu. Juan 1:12. Leo. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para nosotros ser hechos hijos de Dios, tenemos que creer en Cristo. ¿Y qué título nos da? Hijos de Dios. Vamos a ver el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces aquí vemos una interconexión entre el título Hijo de Dios, que el que cree en Cristo es hecho Hijo de Dios, y después el que es guiado por el Espíritu Santo también es, o sería una confirmación de que es Hijo de Dios. Muy bien. Del Padre también pudiésemos decir, porque en Juan 1:15 dice, los cuales no son engendrados por carne ni sangre, sino por Dios. Que cuando alguien es hijo de Dios es porque el Padre ya se lo dio. Porque creyó en Cristo y es guiado por el Espíritu. Eso está aquí, eso no está aquí. Eso ahorita es aquí, en ese sentido, interconectando todos por ello. Ok. Para terminar, hermanos queridos, bueno, vamos a comentar aquí. Anhela ser morada del Espíritu. Busca en lo secreto el arrepentimiento para la salvación de tu alma y para la santificación continua que trae la plenitud de Cristo. Que tu vida a puerta cerrada sea el lugar donde el vivificador te inunda de la gloria de la Trinidad, preparándote para vivir no según tu fuerza, sino según su poder. La plenitud del Espíritu no es una experiencia emocional momentánea, sino una rendición constante que resulta en un carácter estable. El creyente que vive en la plenitud se vuelve un reflejo del reino, actuando no desde su voluntad, sino desde la guía del vivificador. Y este punto es importante. Un carácter estable. Ya. Aquí, ya que se me perdió este punto importante. Ya. Aquí está, perfecto. Entonces dice, sino una rendición constante que resulta en un carácter estable. Por eso entonces nosotros bíblicamente exponemos el emocionalismo. Ay, no sé cuándo, ay, no sé cuándo, ahora no sé cuándo, ahora no sé qué, ahora aquí, ahora allá. Nosotros debemos tener, y lo tenemos, gracias a Dios, claro, una identidad ministerial, comunidad trinitaria. Sí, tenemos nuestra visión, tenemos nuestra misión, ¿verdad? Tenemos un enfoque ministerial, matrimonial, noviazgo, infantil, juvenil, claro, ¿ok? Para que entonces, dentro de lo que son las distintas circunstancias a las que nosotros, como humanos cronológicos, nos azotan, mantengamos esa estabilidad espiritual. Comenzamos con la labor de los castillos, nos vamos a dejar eso, ahora esta semana vamos a hacer otra cosa. No, vamos a dejar eso, ahora otra semana, otra cosa.
Y después, no, entonces no, vamos para eso, después otra cosa. No. Entonces, ¿por qué vamos llevando una secuencia? ¿Por qué los castillos lo continuamos? Porque Dios había hablado la otra vez de los castillos en Cristo. Pausó esa obra y ahora la retomó porque la estamos desarrollando desde la perspectiva trinitaria, siguiendo el mismo patrón y siguiendo la misma línea. Entonces ahora le damos continuidad a ese plan y hoy vimos que nosotros, cuando comencé en la mañana el grupo, que hablamos de un videíto que habla acerca de la palabra. Y comenté que tenemos, gracias a Dios, más de 8 o 10 meses ininterrumpidamente compartiendo la palabra de Dios todos los días. No como la gran mayoría de cristianos emocionales, fiebrúos, que dicen, en enero me propongo comenzar a leer toda la Biblia. Y nada más la leen 2 días, 2 semanas. Y después lo dejan. Nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque yo era así. Somos fáciles de ser indisciplinados, inconstantes. Pero es cuando viene el Espíritu Santo que no cambia, con Jesucristo que no cambia, con nuestro Padre que nos cambia y nos lo recuerda. Mantengan la disciplina, mantengan la disciplina, mantengan el enfoque. Ustedes son cronológicos, ustedes ven el hoy. Nosotros ya sabemos el futuro y ya sabemos a dónde lo estamos llevando con eso. Que sigan obedeciendo y síganse manteniendo por fe, que si siguen de esa manera van a persistir y así se desarrolla un carácter. Cuando vienen sacudinos, eso es de la carne, esa estrategia no me cuadra, eso no me parece, eso viene de arriba. No, que ahora puedes incorporar esto que no me parece, eso viene del Señor. Por ejemplo, pues, y en ese sentido, pues, somos flexibles a escuchar, recibir, sugerir, pulir, desarrollar, pero que en un sentido de estar improvisando una semana una cosa, después improvisando otra semana otra cosa, y es por el Espíritu, y es por el Espíritu, y es por el Espíritu, ya va. Tenemos un ministerio comunidad trinitaria con su visión, con su misión, con su estructura, con sus ministerios, y en esta línea vamos. Tomamos lo que vaya en discernimiento bíblico, alineando, añadiendo, quitando, pero ya lo tenemos claro. No es que van después a venir a descalificar, a tirar por tierra o a como que desmejorar lo que ya nosotros por dirección y por tiempo y por disciplina estamos construyendo, ¿ok? Y eso es importante para que entonces cuando nosotros seamos sacudidos, en su momento lo estoy trabajando y lo estamos trabajando para que entonces dentro de lo que es el fundamento bíblico, dentro de lo que es el fundamento trinitario, también desarrollemos una identidad ministerial. Pero a nosotros aquí lo hacemos al revés. Arraigamos en la Trinidad, fundamentamos en la palabra, dependemos de ustedes y de la Trinidad y en su momento vamos formando en el ministerio. En las otras iglesias al revés. Yo soy el ungido, yo soy el apóstol, yo soy el siervo, yo soy el ministro. Se hacen ovejas dependientes, idólatras, controladoras, manipuladoras y entonces temerosas de los hombres, y entonces por eso ponen aquí la visión y la misión al hombre, el ministerio y la obra de Dios abajo. Dios me guarde y Dios nos guarde. Aquí eso no va a pasar. Y por eso entonces nosotros no descartamos esa obra, pero estamos desarrollando la identidad que recibimos de Él. Y así la estamos trasladando. Llamado final, amados, iglesia del Cordero. El fundamento ya está puesto. Ya no tenemos que añadir ni quitar nada. No permitas que el mundo te seduzca con sus estructuras temporales que se desmoronarán el día del juicio final. Este tesoro, Cristo, la ejecución de nuestra reconciliación, es el aliento de vida. Tu aliento de vida para el que cree y el juicio de condenación para el que persiste en su autosuficiencia. Cristo es nuestro aliento de vida para el que cree. ¿Quiénes de los que están aquí creen en Cristo? Descansan en su suficiente obra. Y eso para nosotros es un aliento de vida. Porque si no fuese por Cristo, esta santa palabra hermosa y gloriosa para nosotros fuera una carga que nadie ha podido, puede ni podrá cumplir. Pero en cambio nosotros descansamos en el Logos encarnado, que ya la cumplió, y por fe descansamos en su obra, fluimos en su obra. Segundo punto que dice aquí, decretados por el Padre, viviendo en el Hijo, que ya la cumplió, que ya la obedeció. Pero eso sí, para los que no creen, es el juicio de condenación para el que persiste en su autosuficiencia. Regresa hoy a la privacidad de tu intimidad. Cierra la puerta al ruido, a las apariencias y a los planes humanos. Es en la soledad de tu aposento donde el Padre, arquitecto, te rediseña, donde Jesús, constructor, te asienta sobre la roca y donde el Espíritu vivificador te inunda con su fuego. No intentes edificar nada más sin haber pasado antes por la puerta cerrada y privada de la eternidad. Sé transformado en lo secreto hoy para que el mundo vea que tu vida no es una construcción humana, sino el templo caminante viva del Dios Trino. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar.